preparamos el camino para que te puedas mover. Recibe nuestra ofrenda, te damos todo una y otra vez. Preparamos el camino. Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Ya estamos de regreso y bueno, te recuerdo que estamos haciendo una pausa al libro de Proverbios que nos ha dejado grandes y maravillosas enseñanzas. Pero ¿qué crees? El libro que vamos a estar meditando lo que queda de este mes va a ser también de enorme bendición y nos va a enriquecer muchísimo. Y bueno, y es que vamos a meditar el libro de los Efesios. Y hoy estamos en el día número 16 y vamos a meditar el capítulo número 1, verso 1 al 14, con el título La obra salvífica de Dios Trino. Y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual nos había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y bueno, la verdad es que puede ser que te haya sucedido como a mí, que en la primera lectura no pude percibir la enorme cantidad de bendiciones que nos dice la Biblia que Cristo ha conseguido para nosotros. Es enorme, pero ya que la estamos meditando, volvemos a leerla, ponemos atención y nos damos cuenta que es increíble. Pero bueno, antes de ello, déjame darte unos datos muy interesantes acerca de esta carta para que cuando la estemos meditando la podamos entender mejor. Y es que mientras Pablo estaba preso en Roma, Pablo escribió las epístolas a los Efesios, a los Filipenses, Colosenses y Filemón, que se conocen como las cartas de la prisión. Pablo en realidad, bueno, estaba bajo arresto domiciliario. Eso quiere decir, le habían rentado una casa los hermanos y tenía el beneficio de que lo podían visitar. Y aunque Pablo estaba preso, pues el evangelio no. El evangelio seguía corriendo, el evangelio seguía anunciándose. Y a que no va a creer cuál fue la intención por la cual se escribió esta carta a los Efesios. Bueno, es increíble, pero una de las motivaciones principales por las cuales Pablo le escribe a los Efesios es para motivarlos en su fe, para fortalecerlos en su fe y que no desistieran, que siguieran siendo
perseverantes. O sea, la intención de Pablo de escribirles esta carta no fue pedirles ayuda, no fue decirles que pagaran una fianza para que él pudiera salir o que hicieran una manifestación. Pablo les dio esta carta para animarlos, ahí preso en la cárcel. Y yo lo que puedo ver es que él decidió no enfocarse en las dificultades diarias de la vida, sino en ayudar a otras personas. Y es que la verdad y la realidad, solamente de esa manera logramos ser eficaces. Cuando nosotros no nos conmiseramos, digo, pobrecito de mí, cómo sufro, lo que me pasa por servir al Señor. No, tenemos que tener ánimo y servir al Señor con gozo y con alegría. Y bueno, la verdad es que yo puedo ver que ese es el carácter que Dios espera ver en cada uno de sus hijos. Pablo lo entendía muy bien y él escribió en una ocasión a Timoteo, quizás cuando estaba desfalleciendo en su fe, le escribió en su segunda carta, Timoteo capítulo 2, verso 3, le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y si tú estás pasando una aflicción, bueno, esta palabra también es para ti. Sigue adelante, no te detengas, sé valiente y esfuérzate. Y bueno, también podemos, un dato interesante es que Éfeso es esa zona geográfica que ahora nosotros conocemos como Turquía. Y bueno, esta carta número 1 principalmente nos muestra que fuimos salvados por gracia, o sea, no por mérito propio, sino por gracia, es un regalo de Dios. Ahí lo vamos a estar viendo. El punto número 2, esta carta se escribe alrededor del año 60-62 después de Cristo. Esta carta tiene 6 capítulos. Los capítulos del 1 al 3 nos hablan de quiénes somos en Cristo, las cosas tan maravillosas que Jesús ha hecho por nosotros. Y los capítulos del 4 al 6 tratan de cómo debemos de comportarnos como cristianos. Unos grandes consejos que nos da ahí el apóstol Pablo. Esta ciudad de Éfeso era el centro de adoración de la diosa Artemisa, que estaba llena de prácticas ocultistas como la brujería, la hechicería, la astrología, la adivinación y perversión. En el versículo número 1, el apóstol Pablo dice algo muy, muy interesante. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Por la voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Eso quiere decir que no es por voluntad humana o por iniciativa propia. No podemos tomar un lugar, asumir un lugar si el Señor no nos ha llamado. Dios es quien elige a cada uno con un propósito, con un plan, y nosotros ni nuestras capacidades influyen en la decisión de Dios para elegirnos. Jesús les dijo a sus discípulos ahí en Juan capítulo 15, versículo 16, no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Vamos a ver, fíjate, a lo mejor no lo notaste como yo en la primera lectura, pero es un mundo de cosas que el Señor consiguió para nosotros. Por ejemplo, en el versículo número 3 nos dice que nos bendijo. En el versículo número 4 nos dice que nos escogió. En el versículo número 5 nos dice que nos predestinó y nos adoptó. En el 6 nos dice que nos hizo acepto. Ahí puedes tú comprobarlo, porque son muchas las bendiciones que tenemos en Cristo. Ahí en tu Biblia, en tu TCD, en el versículo número 7 nos dice que nos redimió. En el versículo número 9 nos dice que nos dio a conocer el ministerio de su voluntad, el ministerio de su voluntad, y en el versículo número 11 nos dice que nos dio herencia. En el 13 nos dice algo maravilloso, dice que nos selló con el Espíritu Santo. Así que estemos muy atentos
a las meditaciones que vamos a estar viendo los próximos días, porque vamos a descubrir y vamos a estar comprobando todas esas bendiciones que tenemos en Cristo Jesús a lo largo de esta carta. Que el Señor te bendiga. Nos vemos mañana con una nueva meditación y bendiciones a todos. Hacemos un santuario, puedes habitar entre nosotros.